Y si es necesario, Padre Celestial, que venga a exhortarnos, papito lindo, dispuestos, estamos también, Señor, a recibir esa exhortación que venga de parte tuya, Señor. Yo bendigo a tu pueblo, a cada uno por nombre, Señor, por familia. Bendecimos a los que han venido esta noche, Señor, y a aquellos que no han podido venir, Dios Todopoderoso, y aún aquellos que anhelaban, Padre, estar acá, pero por diferentes situaciones no pueden. De igual forma los bendecimos, Señor, a todos por igual, con la firme convicción, papito lindo, de que se cumplirá en ellos, Señor, lo que se cumplió un día en tu palabra. En tu palabra dice, Señor, que tú le dijiste a Moisés que convocara a 70 varones, pero hubieron 2 que no pudieron llegar, mas sin embargo, tu palabra dice, Señor, que cuando bajaron del monte, aquellos 2 que estaban convocados, pero que no pudieron llegar, Señor, también recibieron, Señor, aquella administración, y al bajar del monte ellos también, Señor, estaban profetizando, aunque no pudieron acudir, Señor, pero también el Espíritu que tú derramaste sobre nosotros que estaban arriba también se derramó sobre de ellos, Señor, y de igual forma lo confesamos, papito lindo, que lo que vamos a recibir nosotros, que bendita tu gracia, tu bondad y tu misericordia, sí pudimos estar en este lugar. De igual forma, Señor, también que los reciban aquellos que no pudieron venir, Señor, en esta oportunidad. Yo los bendigo con la firme convicción de que el consejo de tu palabra, papito lindo, no regresará a ti vacío, Señor, sino que antes bien cumplirá el bendito propósito, Señor, por el cual tú la has enviado. Hoy confesamos de que esta palabra, Señor, viene a ser sembrada en buena tierra, tierra sana, tierra fértil, tierra hermosa, Señor, tierra que llevará mucho fruto, papito lindo, para que tu nombre sea glorificado por medio de nuestros frutos. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo, y gracias te damos, precioso Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Damos una fuerte ofrenda de palmas a nuestro buen Dios. Amados hermanos, amén. Dios me los bendiga, amén, a cada uno por nombre. Qué bueno volver a verlos, mis amados hermanos. Hoy se los digo de una vez, vamos a tocar un tema doctrinal, amén. Cuando se habla de doctrina, mis amados hermanos, les abro mi corazón y espero que ustedes y yo lo recibamos y lo entendamos así. No es algo que ustedes y yo podamos, por así decirlo, cuestionar. No es algo de lo cual podamos dudar, sino simple y sencillamente, mis amados hermanos, la doctrina bíblica, ¿verdad? Simple y sencillamente viene a ser en nuestras vidas un estilo de vida. Amén. Y si yo no puedo, mis amados hermanos, o me cuesta creer en lo que es doctrina, entonces mi estilo de vida va a estar muy apegado a cómo se vive a la tierra y no a cómo se vive en el cielo, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque para eso nos han dejado doctrina. Amén. La doctrina no es, mis amados hermanos, un tema en particular del cual yo tengo simple y sencillamente que creer. No, sino la doctrina me marca a mí el estilo de vida, la forma en la que tengo que vivir. Amén. La doctrina, si lo queremos ver como una loción, un perfume, es como la esencia. Ustedes y yo sabemos, ¿verdad?, que los que venden perfume, pues a nadie, mis amados hermanos, le van a vender en sí la esencia. Ellos hacen la esencia y luego de alguna forma la van diluyendo, y eso es lo que ya le venden al consumidor final. Y por más cara que sea la colonia, la loción, el perfume que nos vendan, mis amados hermanos, la pura esencia, o digámoslo así, la receta, ¿nos la venden para poder hacer a nosotros? No. Ok, ¿por qué? Porque eso es lo más puro, mis amados hermanos, y esa es la doctrina en nuestras vidas, lo más puro, la esencia. ¿Y en qué momento, mis amados hermanos, los cristianos empiezan a menguar después de aquello en lo que han creído? Cuando la doctrina la empiezan a hacer a un lado, cuando empiezan a diluirse, cuando empiezan a mezclarse. Entonces lo digo con mucho respeto, les da lo mismo pecar a no pecar, les da lo mismo. ¿Por qué? Porque ya su esencia, la doctrina, la enseñanza, ya la perdieron. Mire, uno de estos días me mandaba un mensaje la pastora que se quedó pastoreando la iglesia que nosotros pastoreábamos,
y me dice ella, mi pastor, me dice, hablándome de las ovejitas, ¿verdad?, que se quedaron allá. Cuando yo veo a las ovejitas que ustedes dejaron acá, yo los veo a cada uno de ustedes, me dice, refiriéndose a mi esposa y a mí, porque son tan parecidos a ustedes. Y esto, ¿por qué? No es porque nos parezcamos físicamente, sino porque hay una doctrina. Y les digo, mis amados hermanos, la doctrina simple y sencillamente no se puede diluir. Si yo, porque como persona vengo y me diluyo y empiezo a vivir de una forma de vida que no me han enseñado a mí, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que está pasando? Perdón, es que me estoy distrayendo. ¿Qué está pasando? Es que con algo me mezclé. Algo se mezcló en mi vida, por lo cual la doctrina, la esencia, pues ya no es pura. Pero cuando yo tengo la doctrina, vamos a poner el título ahí, de cuál es el tema doctrinal de esta noche. Simple y sencillamente, mis amados hermanos, no podemos cambiar de vida. Así de sencillo, amén. Repito esto, cuando a mí, mis amados hermanos, por ejemplo, ya me empieza a ser indiferente las cosas de Dios, yo se los aseguro, y ustedes y yo podemos escudriñarlo, les digo, algo pasó en nuestros corazones, algo pasó en nuestras vidas, que ahora ya nos da igual, y que probablemente sea ese algo, una mezcla. La Biblia dice, en el libro de Efesios dice, aunque no es el caso, pero lo voy a mencionar para poder darme a entender un poco mejor, es que la doctrina, mis amados hermanos, no puede diluirse. Amén. Imaginémonos, por ejemplo, yo creo en el Señor. Amén. Y que el día de mañana yo resulte diciendo de que yo ya no creo. Por ejemplo, la doctrina del arrebatamiento. Yo creo que Cristo va a venir a arrebatarnos. Y que mañana le diga, no hermanos, no hay arrebatamiento. O sea, ese cambio de mentalidad, ese cambio de doctrina, no se dio solo porque sí, con más de alguien me tuve que haber mezclado, más de algo tuvo que haber pasado, por lo cual ahora pienso diferente. Ok, ¿qué dice el libro de Efesios? Dice, no os embriaguéis con vino, dice, en lo cual hay disolución. Esa es la palabra que quiero utilizar, disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Ok. La Biblia dice entonces que en el vino hay disolución. ¿Y qué es disolución? Como cuando ustedes y yo compramos, qué sé yo, una pintura para pintar, pero miramos que está muy espesa, parece pasta. ¿Qué hacemos para que pueda uno pintar bien? Le echamos agua, la diluimos, eso es una disolución. Entonces la Biblia dice, no os embriaguéis con vino, porque el que se embriaga con vino no solamente es el vino, un ejemplo, sino todo aquel, mis amados hermanos, que empieza, yo he escuchado que dicen una frase acá en Costa Rica que dicen, empieza a ser el loco, ya se diluyó. En otras palabras, ya se mezcló con algo, por lo cual ahora, repito, le da igual pecar, no pecar, si peca bien, si no peca también, y si peca todavía a veces mejor, ya se diluyó. Y esto es lo que en nuestras vidas no puede pasar. La doctrina, repito, viene a ser para mí un estilo de vida. Ok, los demás temas que hemos hablado, todos son importantes, amén, pero cuando hablamos de temas doctrinales, mis amados hermanos, no es que sean doblemente importantes, pero es que estos son los que marcan mi estilo de vida. Y estos son los que cuando venga el enemigo, el apóstol Pablo lo decía, aún así venga otro o nosotros mismos o un ángel o cualquier otra persona a predicarles otro evangelio, no lo recibáis. Es anatema. ¿Y por qué no lo reciben? Porque lo que se les enseñó era doctrina. Y si lo reciben es porque se mezclaron. Amén. Es que la doctrina, repito, es una esencia. Miren, hemos estado hablando acerca de los dones del Espíritu Santo. Amén. Todavía tenemos que hablar de ellos mucho, por lo menos 18 temas nos faltan de los dones. Pero cuando hablamos de la gracia, que es el tema de doctrina el día de hoy, la gracia es un don. Amén. Solo que no es un don del Espíritu Santo, sino es un don del Padre. El Padre, mis amados hermanos, dio
4 dones. Uno es la gracia, la vida eterna, el Espíritu Santo y el Hijo. Esos son los dones del Padre. También están los dones del Hijo, que son 5, los 5 ministerios, y están los dones del Espíritu Santo, que son 18, los que estamos escudriñando, y espero que hayan traído papel y lápiz. Hasta ya se asustaron, no son bromas. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque la gracia, que se nos quede de entradita, la gracia es un don del Padre. Amén. La gracia es un don ¿de quién? Del Padre. Y si alguien viene, mis amados hermanos, a decirnos que la gracia no es de Dios, está equivocado. Y si yo lo creo, ya me diluí. Ok, vamos a hablar de la gracia. Miren, el día de hoy estamos llenos de mucha manifestación de la gracia. ¿Por qué? Porque solo vemos 3 varones. De ahí pura mujer, mis amados hermanos, gloria a Dios. ¿Y por qué les digo esto? Porque mis amadas hermanas, ustedes son, ¿cómo poder decir? Ustedes son una manifestación de la gracia de Dios. ¿Amén? Ahí pensé que no iban a decir amén. Ustedes son una manifestación de la gracia de Dios. Ya lo van creyendo. Vean. Entonces, con la ayuda del Señor, vamos a hablar el día de hoy de la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Saben ustedes y yo por qué estamos aquí esta noche? Por gracia. ¿Por qué? Porque escrito está que por gracia ustedes y yo hemos sido salvos. Entonces, por gracia, la gracia, mis amados hermanos, tiene un poder, es un don de parte de Dios, lógicamente sobrenatural, que cuando yo entiendo, la gracia me abre puertas. ¿Alguna vez ustedes han ido, por ejemplo, a pedir un trabajo o a hacer un negocio y ustedes, Dios mío, por favor, dame gracia, dame gracia? Si cuentan malos chistes, ayúdame a reírme de esos chistes pésimos, dame gracia. ¿Le han pedido gracia? ¿Y por qué han pedido gracia? Porque en medio de todo, ustedes y yo bien entendemos de que la gracia tiene el poder de abrirnos puertas. Y simple y sencillamente, si no hallamos gracia delante de alguien, no se nos van a abrir las puertas. Pero Moisés decía algo muy importante, mis amados hermanos, que a mí siempre me ha llamado la atención. Moisés le decía al Señor, escuchen esto: muéstrame tus caminos para que haya gracia ante tus ojos. Miren qué tremendo. Entonces quiere decir que muchas veces no hay gracia. ¿Por qué? Porque yo no sé cuáles son los caminos del Señor. Yo no sé, mis amados hermanos, esto solo se los dejo ahí, no me respondan. Pero si ustedes y yo estamos, no me refiero al lugar, a este lugar, sino me refiero si estamos en este lugar, pero en relación a una vida espiritual, yo tengo que tener claro hacia dónde quiero llegar. Si yo estoy teniendo una relación con Cristo, amén, yo tengo que tener claro a dónde voy a llegar, a qué voy a llegar, y ahora sí hablemos de este lugar, a qué voy a venir acá. Amén, yo tengo que tener un punto claro. Amén. Pero imagínense, mis amados hermanos, de que hay gente de que no sabe, como dice el apóstol Sergio, a estas alturas del partido, ¿para qué vinieron? Ni siquiera saben a qué vinieron a la tierra. Entonces ustedes y yo tenemos que tener muy claro a qué venimos. Y si alguien no lo tiene claro, pues tiene que pedir gracia. Amén. Muéstrame tus caminos. Amén. Señor, ¿a qué me mandaste tú a esta tierra? Yo les digo, mis amados hermanos, el Señor no nos mandó a ninguno de nosotros a esta tierra, como lo dicen las ciencias naturales. Las ciencias naturales dicen del ser humano que el ser humano nace, crece, se reproduce y se muere. Imagínense los que ya se reprodujeron, ¿qué les queda? ¿Les basta? Conocí una persona que decía: yo a los 50 me quiero morir, y a los 50 me quiero morir. Cuando cumplió 49 y 50, no, señores, yo no me quiero morir. Entonces yo no sé ustedes, mis amados hermanos, pero no lo voy a hacer, ¿verdad? Porque estoy grabando. Pero analicemos un poquito el estilo de vida que ustedes y yo llevamos. Decía un canto por ahí: me levanto por la mañana y tomo un café con leche. Y ahí empieza a decir un montón. Ok. Lastimosamente a veces ustedes y yo solamente estamos sobreviviendo, pero hemos dejado de vivir.
¿Por qué? Porque se me olvidó, o se me olvidaron, o se me olvidó preguntarle al Señor cuáles son sus caminos. En otras palabras, por ejemplo, si ustedes preguntan, mire, disculpe, ¿cuál es el camino para llegar a Grecia? ¿Por qué están preguntando? Porque no sabemos y queremos llegar. Entonces, si ustedes le preguntan, Moisés le pregunta al Señor, muéstrame tus caminos. ¿Por qué? ¿Por qué le estaba preguntando por sus caminos? Porque quería llegar a un punto, en el punto del cual al transitar por esos caminos y llegar al punto y así encuentre gracia. Amén. Entonces, mis amados hermanos, escudriñemos y reflexionemos y meditemos cómo es nuestro diario vivir. Yo se los aseguro que muchos o algunos de ustedes tal vez ni siquiera les gusta el estilo de vida que llevan. Y si no les gusta, ¿por qué lo viven? Otra vez, como dicen ustedes, ya hay pastor, no queda de otra. Es lo que hay. ¿Y por qué es lo que hay? Porque se nos olvidó preguntarle al Señor por sus caminos. Y la gracia del Señor tiene la capacidad de ponerme en donde yo tengo que estar. Y mi esposa le decía algo muy importante uno de estos días, y ser feliz. ¿De qué nos sirve, mis amados hermanos, hacer lo que hacemos todos los días si al final ni lo disfrutamos? Y díganme ustedes, por ejemplo, yo sé que ustedes comen, ¿cada cuánto comen o cuántas veces comen al día? Varias. Dice, ¿cuánto es varias? Por lo menos, ¿verdad? 3 veces al día, por lo menos. ¿Y por qué comen, hermano? Por hambre. Por hambre, dice. ¿Algunos de ustedes comen solo por gusto? O sea, porque tienen gusto de comer. A veces sí. Yo tengo el gusto y uno come. O sea, una cosa es, no sé, respóndanme ustedes, comer porque yo tengo el gusto, y otra cosa es comer por hambre. ¿Cuál les gusta más? Hambre. Ahí contienda. Reprendemos, estamos de broma. Pero yo no sé, mis amados hermanos, pero cuando uno tiene hambre, pero como dice aquel corito, es hambre que duele, hasta el pan con moho se come uno y lo siente delicioso. Pero cuando uno está lleno y solo quiere un gustito, le ofrecen cualquier otra cosa, pan con moho, no. Pero muerto de hambre uno. Tortillas tiesas. ¿Alguien le ha pasado algo así? Que se han comido hasta lo que no les gusta. ¿Por qué? Porque tengo una necesidad mayor que saciar, y ustedes y yo sabemos que si no comemos, nos morimos. Entonces, ¿por qué estoy poniendo este ejemplo? Porque tan importante como la necesidad de comer o de darme un gusto en comida, así es la gracia. Así necesito yo la gracia. ¿Para qué? Para que me cambie la vida. ¿Por qué vivimos como vivimos? Tal vez cansados, aburridos, tediosos. Yo no quiero hacer esto, pero tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque nos falta gracia. Perdónenme que se mate, pero por la emoción. Nos falta gracia. Amén. Yo les he contado a ustedes, mis amados hermanos, de que definitivamente, pues ustedes saben que soy pastor, ¿verdad? Por gracia. Pero me pongo a trabajar y a hacer algunas cosas y me gusta, pero no es mi deleite. Hoy, por ejemplo, estaba ahí trabajando y bueno, vi la hora, tengo que dejar de trabajar. ¿Por qué? Porque ya voy a cumplir mi deleite. Amén. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque eso es gracia, mis hermanos, ¿no? Hacer lo que uno ama hacer, eso es gracia. Pero ¿y si yo solamente hago lo que me pusieron a hacer? ¿Qué necesito? Si me voy dando a entender, ¿qué necesito? Más o menos, 50 puntos. ¿Qué decía Moisés? Necesito primeramente, Señor, muéstrame tus caminos. Ya, Señor, ¿a qué me mandaste a mí aquí, a Grecia? Y nosotros allá en Guatemala, mis amados hermanos, teníamos gente en la iglesia que vivía a 1:30 de la iglesia. O sea, ustedes que conocen acá, yo no, ¿verdad? ¿A dónde llegaría uno en 1:30 en carro?
¿A dónde? Ah, cabal, ahí era uno. No tengo ni idea de dónde, pero ustedes sí saben, ¿verdad? Teniendo iglesias a la par de su casa. ¿Por qué viajaban hora y media? Ya les conté, hay unos hermanos de Guatemala que se quieren venir para Costa Rica. ¿Por qué? La pura gracia, mis amados hermanos. Amén. Entonces, des en cuenta lo que hace la gracia. Me da a mí la capacidad de poder hacer aquello que humanamente yo pienso que no se puede. Entonces, ¿qué necesito? Gracia. Y lo vamos a poder hacer. Amén. Me voy dando a entender, mis amados hermanos. En la actualidad, Dios trata con la humanidad sobre la base de la gracia. Esto significa que Dios muestra a los hombres un favor que dice inmerecido. Entonces ya vamos a ir entendiendo, espero yo, un poco mejor lo que es la gracia. Amén. Miren, yo siempre he resumido la gracia y aquí lo traigo para que ustedes puedan verlo acá. Solo para que lo vean, no para que lo lean. Así he resumido yo la gracia. El número 3. Para mí, como yo lo veo, y ahí vamos a ir explicándolo, no me salté, solo quería decirles esto, ya vamos a leer acá. Para mí la gracia es recibir lo que no merezco. Para mí eso es la gracia. Recibir lo que no merezco. Escrito está, mis amados hermanos, ahorita continuamos. Dice acá, Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios, escuchen, pónganle atención a esa palabra, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas. O sea que la ley y los profetas nos hablan de la justicia de Dios. Amén. Es decir, una vez más, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen, porque no hay distinción. Escuchen, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces veamos, en esa cita, mis amados hermanos, hay algo que lo vamos a complementar con este otro cuadrito que está acá. Dice acá que en Cristo se manifiesta la justicia de Dios. Amén. Y luego dice, porque todos nosotros pecamos, y como todos pecamos, dice, estábamos destituidos, no merecíamos alcanzar la gloria de Dios. Pero luego dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente, ¿por qué dice? Por su gracia. Entonces, ¿qué era lo que ustedes y yo merecíamos? Según el versículo 23, vivir apartados de la gloria de Dios. Amén. Pero como se manifestó en Cristo, mis amados hermanos, la justicia, y por medio de Cristo también se manifestó la gracia, entonces ustedes y yo, por gracia, somos justificados. ¿Y qué es ser justificado? ¿Saben qué es ser justificado? De que los que deberíamos de haber muerto en la cruz, deberíamos de haber sido nosotros. Pero ¿por qué no morimos en la cruz? Porque Él nos justificó. Eso es la justificación. Él tomó nuestro lugar, y como Él tomó nuestro lugar, entonces yo no voy a ver muerte, esa muerte de cruz. Como Él tomó mi lugar, entonces yo voy a disfrutar de la gloria del Señor y no voy a vivir destituido de la gloria de Dios. Pero tengo que hallar gracia para dejar de pecar. ¿Por qué no puedo? O sea, yo lo estoy diciendo. ¿Por qué al cristiano le cuesta dejar de pecar si es cristiano? ¿Te los acabo de decir? Ahora no. 50. Hoy vienen de 50. Porque no tiene gracia. Acabo de decir que la gracia, mis amados hermanos, nos ayuda y nos sirve. ¿Para qué? Para poder vencer y hacer aquello que yo no puedo vencer, aquello que yo no puedo hacer. Para eso es la gracia. Entonces,
¿Qué debería hacer aquel cristiano que sabe y reconoce que está peleando con algún pecado? Buscar la gracia. Y cuando ustedes y yo nos demos cuenta, mis amados hermanos, esas áreas en las que tal vez no es un pecado. Hoy la profecía hablaba, por ejemplo, hablaba de amargura. Tal vez es amargura, pero yo veo a aquella persona que me hizo y no puedo yo perdonarla. Pues ¿qué necesito? Gracia. A mí necesito gracia, y se van a dar cuenta que con la gracia del Señor ustedes y yo vamos a poder vencer. Y si aquella persona, mis amados hermanos, que fue la puerta abierta para que yo me amargara, necesita mi ayuda, si yo estoy lleno de gracia, ¿qué creen que voy a poder hacer? Ayudarlo, ayudarla, amarla, aunque el infeliz no se lo merezca. ¿Por qué? Porque es por gracia. Les pregunto, ¿merecíamos ustedes y yo que el Señor nos amara? ¿Y por qué nos ama? ¿Ah? Por gracia, ya me voy dando a entender, ¿verdad? Por gracia nos ama. Entonces miren, pues mis amados hermanos, lo que ustedes ven ahí en el cuadro, no sé por qué no lo puse, pero se los voy a decir para que ustedes lo puedan, si lo quieren anotar. Justicia, misericordia y gracia. En cada una de ellas se manifiesta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creo, si yo les digo, hablamos de gracia, ¿quién se manifiesta por medio de la gracia? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Padre. Ah, muy bien, el Padre. Entonces cuando hablamos de gracia, es el Padre. El Padre es el que nos da gracia. Hablemos de misericordia. Aquí ya no va a ser el Padre, ¿verdad? Solo nos falta el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién es misericordia? No. Entonces el Espíritu Santo, pastor. Sí, exacto. Es el Espíritu Santo, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque aquí lo acabamos de leer. Versículo 22. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea, la justicia, mis amados hermanos, está íntimamente ligada a Cristo, el Hijo. La misma Biblia lo dice, Jesucristo el justo. Lo acabamos de leer. ¿Quién fue el que nos justificó? Cristo. Amén. Entonces, estas tres cosas son importantísimas, vitales. Estamos hablando de un tema doctrinal en nuestra vida, mis amados hermanos. ¿Qué es la justicia? Recibir lo que merecemos. Amén. ¿Qué es la misericordia? No recibir lo que merezco. ¿Y qué es la gracia? Recibir lo que no merezco. Ok, justicia. ¿Cuántos de ustedes y yo hemos pedido, Señor, alguien nos humilló, nos maltrató, Señor, hazme justicia, Padre? Pero ¿cuál es la justicia que queremos? ¿Qué pasó aquí? No pasó nada. ¿Cuál es la justicia que queremos? Terrenal, ¿verdad? Que envíe un rayo, Señor, y que se muera. Esa no es justicia, mis amados. Esa es la maldad del hombre manifestándose. ¿Y cómo va a escuchar Dios esas oraciones? Por eso, mis amados hermanos, miren, como pastores se cometen muchos y graves errores. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Creen ustedes de que Dios va a escuchar la oración de un pastor? Señor, permite que a este impío le vaya mal si soy su oveja. Dios no va a escuchar ese tipo de oraciones. ¿Por qué sale de mi boca? Bueno, estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Ese tipo de cosas por la maldad que hay en mí, por la falta de justicia que hay en mí, por la falta de conocimiento de Jesús. Porque ¿qué fue lo que dijo Jesús aun cuando lo estaban crucificando? Hoy sí, Padre, envía las 12 miriadas y destrúyelos a todos. No, ¿qué fue lo que dijo él? Una de sus 7 frases en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben qué es lo que están haciendo. Entonces, ¿qué es la justicia? Recibir lo que merezco. ¿Y qué merecemos ustedes y yo en relación a cómo nos portamos con Cristo? Yo merezco misericordia, pastor. O sea, la verdad es que no merecemos mayor cosa, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús dice que nosotros somos malos.
A él llegan y le dicen maestro bueno, y él dice no, bueno solo mi padre. Ni él se consideró bueno en la condición de ser humano. ¿Me voy dando a entender? Entonces, ¿qué es justicia? Recibir lo que merezco. ¿Y qué merecíamos por cuanto todos pecamos? Vivir destituidos de la gloria de Dios. Pero bendita gracia, no va a ser así. Misericordia, aquí es la obra del Espíritu Santo. No recibir lo que merezco. ¿Qué merecíamos, mis amados hermanos? Merecíamos castigo, merecíamos la muerte, pero por misericordia, por la obra del Espíritu Santo, no lo vamos a recibir. Entonces, allá en Guatemala, no sé si aquí lo usan, pero como cuando alguien está contento, pero le hace lero, no me pasó nada. Entonces podemos decir lero, no vamos a recibir muerte. ¿Por qué? Por misericordia. Pero ahora viene la gracia, y la gracia es recibir lo que no merezco. ¿Merecíamos ser salvos? Escrito está, mis amados hermanos, que la salvación es un don de Dios. Y esto dice, no por vosotros, no de vosotros, sino es un don de Dios. Por gracia habéis sido salvos. Y esto no de vosotros, o sea, dando a entender, no por mis obras, no por lo bueno que yo me considere ser, no porque yo oro 24 horas al día, yo me considero salvo por lo que hago, jamás. Amén. Antes bien, ustedes y yo somos salvos por gracia. ¿Me voy dando a entender, mis amados hermanos? ¿Sí? Vean, la importancia de la gracia en la Biblia. Esto solo es un dato. La palabra gracia se encuentra 198 veces en la Biblia. Miren, este dato, mis amados hermanos, se los aclaro, no es exacto. ¿Por qué? Porque uno puede meterse en un buscador, en una versión, y en una versión le va a tirar un dato. En donde en una versión utilizan la palabra gracia, en otra, así, aunque suene tan diferente, puede utilizar la palabra sabiduría. Amén. Entonces les digo, no es un dato así 100% exacto, pero por lo menos para que nos hagamos una idea, la palabra gracia se encuentra 198 veces en la Biblia. ¿Qué versión fue la que busqué? La Biblia de las Américas. O sea, la palabra gracia está en 198 veces en la Biblia, pero aparece en 188 versículos. Y de estas 186, 128 están en el Nuevo Testamento. Y ustedes y yo sabemos, mis amados hermanos, que con la venida del Señor Jesucristo a esta tierra, ahí se manifestó un periodo de gracia. Periodo, mis amados hermanos, el cual hasta el día de hoy lo seguimos viviendo. Y este es un periodo de gracia tal y tan importante que escrito está, vean una de las manifestaciones de la gracia: buscadme mientras pueda ser hallado. ¿Por qué lo podemos buscar? ¿Por qué lo podemos encontrar? Por gracia. Porque llegará el día, escrito está, en el que me buscaréis, pero no me encontraréis. ¿Por qué? Porque el periodo de la gracia tiene un límite. Amén. Y este tiempo que estamos viviendo es un periodo de gracia. Es un periodo en el cual ustedes y yo, mis amados hermanos, bien podemos aprovechar y buscar del Señor. Ya terminó, dicen, no. Ese es el desarrollo. Que aquí empieza el tema, ¿no? Ok, miren esto. Origen y fuente de la gracia. El origen y la fuente de la gracia, mis amados hermanos, es Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Les voy a dar nada más las citas para que ustedes pues las atesoren, ¿verdad? Porque de eso vamos a hablar, del origen y la fuente de la gracia. ¿Quién es el origen y la fuente de la gracia? Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Les voy a dar ahorita las bases bíblicas, pero aquí donde me voy a detener, aquí probablemente me quede, para explicar qué es lo que hace la gracia en mi vida. Y ustedes y yo poder entender de una mejor forma el por qué. No vamos a mencionar ahorita otra gente.
vamos a mencionarnos a nosotros mismos, del por qué muchas veces, aunque soy cristiano, ¿por qué me cuesta? Porque me falta gracia. Ahí se van a dar cuenta. Entonces vean, el origen y fuente de la gracia, primera de Pedro 5:10, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, ¿qué dice en celeste? ¿De quién está hablando ahí? Del Padre. Entonces ahí está el origen y fuente de la gracia, es Dios el Padre. Voy a saltarme porque solo les quiero dar las citas. Juan 1:14 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué dice ahí? Lleno de gracia. ¿Y quién es el Verbo? ¿Quién es el Verbo? Escuchen bien, aquí está la respuesta: que se hizo carne, Jesús, lleno de gracia. Y Hebreos 10:29 dice, nada más vamos a leer hasta abajo: al Espíritu de gracia. Pues ahí está. ¿Quién es la fuente y el origen de la gracia? Dios. Se pregunta de examen si es para sacar 100. Amén. ¿Quién es la fuente y el origen de la gracia? Dios. Con la única diferencia que el Padre es de toda gracia, el Hijo es lleno de gracia y el Espíritu Santo pues es el Espíritu de gracia. Ok, vamos a leer esta cita. Primera de Pedro 5:10. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, vean, habla de un sufrimiento, el Dios de toda gracia, vamos a leer hasta lo que está en blanco, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Ese es el trabajo ¿de quién? Del Dios de toda gracia. Pero ahora voy a leer lo que está en amarillo. Vean. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia. Eso que está en amarillo es una pequeña explicación de lo que es la gracia. ¿Y qué es la gracia? Según la Biblia, la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. ¿Logramos entender eso, mis amados hermanos? O sea, cuando el Señor, Dios, el Padre, está influenciando nuestros corazones, eso se refleja en la vida. Se echa de ver que cambié. Pero si yo digo que soy cristiano y en lugar de ser cristiano, lo que reflejo son otras cosas, ¿qué me falta? ¿De plano trabajo, pastor? No. ¿Qué me falta? Gracia. Me falta acercarme al Dios de toda gracia. Amén. Entonces, si yo me acerco a Él, Él va a influenciar en mi corazón y entonces se va a ver reflejado en mi vida. ¿Cómo? Antes yo era, y eso sí lo digo por mí, antes yo era, hermanos, pero un mal hablado, de aquellos que tal vez les he contado que para saludar a mi amigo, primero maltrataba a la mamá, maltrataba a la abuelita, y hasta de último, ¿y qué tal estamos? Imagínense. Y según mis papás, yo era un angelito. En la calle yo era pero súper mal hablado. Y en mi casa no se me salía ni una mala palabra. ¿Por qué? Porque mi mamá, mi papá. ¿Y por qué pude vencer eso? Por gracia. Entonces, cuando la gracia de Dios se manifiesta e influencia mi corazón, mi espíritu, si yo tengo problemas, como lo acabo de poner en el ejemplo, que soy mal hablado, la gracia de Dios va a hacer que se refleje. Y cuando vengan a escucharme hablar, vos sos aquel que decía esto, lo otro. Sí, yo sé. Yo no te creo. ¿Por qué? ¿Por qué cambiamos? Por gracia. ¿Alguna otra cosita que tengamos que vencer, con la que tengamos que enfrentarnos? ¿Qué necesitamos? La gracia, acercarme al Padre, y por gracia voy a poder vencer. Entonces, aquellos, mis amados, a mí esto no es excusa de tampoco señalar o acusar a ninguno, que Dios me libre, pero creo que podemos entender por qué muchos cristianos, a pesar de que le abrieron su corazón al Señor, ¿por qué no pueden cambiar su estilo de vida? ¿Por qué no crecen espiritualmente hablando?
Porque les falta algo muy importante que se llama gracia. Tan sencillo que es, ¿verdad? Pero tan difícil que es poder reconocer que yo no tengo gracia. Porque por naturaleza ustedes y yo pensamos que a veces decimos cosas y que la gente las recibe con gracia. A veces la gente por respeto no nos maltrata, pero nos falta un poquito de gracia. Un amén. A usted tal vez, a usted también. Miren pues, veamos esto. Aquí es donde yo me quiero detener. Tengo 20 minutos todavía. Que dice que el Dios de toda gracia, Él mismo nos va a perfeccionar. Él mismo nos afirmará, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Entonces vean, no sé si lo van a lograr ver, mis amados hermanos, pero yo se los leo desde acá. Aquí ustedes y yo vamos a poder entender un poquito mejor qué necesito. Con todo respeto, mis amados hermanos, pero lo siento decir así. ¿Qué necesito para, lo voy a cambiar mejor un poquito, no ser un cristiano a medias, sino ser un cristiano de verdad, genuino? La gracia, creo que eso ya lo entendimos, ok, pero ahora, ¿y qué es lo que hace el Dios de toda gracia? Dice que el Dios de toda gracia me va a perfeccionar, me va a afirmar, me va a fortalecer y me va a establecer. Amén. Pero ¿y si yo no me acerco al Dios de toda gracia? ¿Cuándo me va a perfeccionar? ¿Cuándo me va a afirmar? ¿Cuándo me va a fortalecer? ¿Y cuándo me va a establecer? Nunca. Como se los decía uno de estos días, mis amados hermanos, no sé si se los dije o ministrando fue, no recuerdo, pero el hecho de que ustedes y yo nos congreguemos no nos garantiza ser buenos cristianos. No nos da la seguridad de que yo sea un cristiano genuino, pero la gracia sí. Amén. Entonces dice, cuando dice la Biblia que Él me va a perfeccionar, miren pues, vamos a leer la fila número 1. Me va a perfeccionar. Los significados de la palabra perfeccionará son completar totalmente, reparar, y este me gustó mucho, por eso está en amarillo, hacer apto, perfeccionar, preparar, remendar, restaurar. Pregunto, ¿qué entienden ustedes por remendar? Arreglar, pero remendar es un remiendo, o sea, se va a arreglar, pero por ejemplo se le va a poner un parche, se va a, ahí vemos que necesitan unos remiendos, son bromas. ¿Sí? Hay que remendar. O sea, quiere decir, mis amados, que si hay algo que remendar, es que ahí hay algo que no está bien. Entonces la gracia del Señor me va a perfeccionar, pero a mí el que me llamó la atención es hacerme apto. ¿Y apto para qué? ¿Alguien me puede responder? ¿Para qué necesito yo que la gracia del Señor me haga apto? En el caso de las semanas, apta. ¿Para qué? Para alcanzar gracia. Miren, pues, miren. Acuérdense que el Dios de toda gracia, Él me va a perfeccionar. ¿Sí? O sea, ahí ya yo buscándolo a Él, ya este es el trabajo de la gracia. El trabajo de la gracia es perfeccionarme. Pero ahora mi pregunta es, ¿pero para qué necesito yo ser apto? ¿Apto para qué? Solo uno, hermano, solo uno. ¿Ya? ¿Para qué necesito yo ser apto? Va, por ejemplo, para ir al cielo. Bajémoslo un poquito, pongámoslo aquí en la tierra. ¿Apto para qué? Va, ahí ya lo bajamos un poquito más. Yo necesito gracia para ser un buen cristiano. ¿Solamente? ¿Qué más? Metámonos a la familia. ¿Para qué necesito yo gracia? Para poder guiar, pero personal.
Eso es lo que andaba buscando, 100 puntos. Ustedes y yo necesitamos que la gracia del Señor nos perfeccione, porque es el punto que estamos hablando, y que me haga apto, como lo dice Now, y va a quedar grabado. Ella necesita esa gracia para ser buena hija. ¿Y yo? Un buen padre. Para ser un buen padre, porque ya soy padre. ¿Y ustedes? Dejémoslo en nada de usted, pastor. No. ¿Y ustedes para qué necesitan gracia? Para ser buena madre. ¿Los demás? Para ser buen esposo, buena esposa. ¿Amén? ¿Amén o no amén? ¿Me voy dando a entender? Ay, el pastor tan bonito que iba, pero ahí sí apto para eso, no se lo merece. Si eso es la gracia, ustedes tampoco se lo merecían. ¿Y bien dónde estamos? Amén, por gracia. Me voy dando a entender para qué necesito yo que la gracia del Señor me perfeccione para ser apto. Si soy estudiante, un buen estudiante. Si soy esposo, el mejor esposo. Si son esposas, no crean que iba a decir si soy esposa, ¿va? Si son esposas, buenas esposas. Si son trabajadores, buenos trabajadores. Si son comerciantes, los mejores. ¿Qué más? Si se congregan en Grecia, las mejores ovejas de Grecia. ¿Aptos? ¿Aptos para qué? Apto para el servicio. ¿Pero qué me va a convertir a mí en apto? La gracia. El perfeccionamiento que trae Dios a mi vida por medio de la gracia. Entonces ahora podemos entender, mis amados hermanos, ayúdenme por favor, ¿por qué es que muchas veces hay malas esposas? Bien, ¿se dan cuenta? ¿No está entendiendo? ¿No está entendiendo? ¿Le falta gracia? ¿Porque hay malos esposos? No, porque hay malas esposas, porque les falta gracia. El esposo no tiene absolutamente nada que ver. Lo que pasa es que el rochón, la carne, el yo, el ego brinca antes de buscar la gracia. ¿Ah? Porque falta gracia. Mejor no hubiera hablado de esa hermana. Entonces les digo eso, mis amados hermanos, ¿por qué? Porque no se trata de echar la culpa a nadie. Si se trata de mí, el que necesita la gracia soy yo. ¿Sí o no? Pero ¿en dónde la voy a encontrar? Acercándome al Padre. Y entonces, como lo estábamos diciendo, ustedes, ¿verdad? No yo, porque yo no soy mujer, serán buenas esposas. ¿Y los pastores y los varones, pastor? Tranquilos, también, hombre. También los varones necesitan gracia. ¿Para qué? Para ser buenos esposos. ¿Y por qué hay malos esposos? Porque hay malas esposas. Le di la oportunidad de empatar, pues no quiso. Porque nos falta gracia. Esa es la clave, nos falta gracia. Entonces cuando ustedes miren ahí que a su esposo o a su esposa se le está ahí manifestando, te hace falta gracia, lero. Ahí se van a dar cuenta si en realidad va a buscar la gracia o va a buscar todo lo contrario, la desgracia. Siento la unción, fíjense, hermano. El Señor está en este lugar, mis amados hermanos. Necesitamos gracia. Es la única forma en la que ustedes y yo seremos aptos. La Biblia habla de que, aunque habla del hombre, pero no hace énfasis en el varón, amén, sino de que todo aquel que quiera servirle al Señor por medio de la palabra, y lógicamente el Padre, Él lo hará apto para toda buena obra. Amén. Y cuando se habla de toda buena obra, no porque yo le esté dando, por ejemplo, 1000 colones o algo, dinero a alguien que está ahí tirado, no por eso es buena obra. Porque imagínense, nos cubrimos con la sangre de Cristo, llega un drogadicto y me pide 1000 colones y se los doy. ¿Será eso buena obra? Yo hice mi bueno. No, lo que hizo ahí con todo respeto y le está ayudando a desgraciarle la vida al pobre. ¿Sí? Ya, no es correcto. Amén. Entonces necesitamos ser aptos. ¿Para qué? A ver si ya me entendieron.
No lo escucho, hermano. Eso nos perfecciona. Entonces necesitamos ser aptos ¿para qué? Para todo, mis amados, para todo aquello que deseemos emprender, desarrollar, amar, pues lo voy a hacer bien, con excelencia. Y eso, mis amados hermanos, no lo consigo en la caja de cornflakes, ¿verdad? ¿Dónde lo consigo? Buscando al Padre, porque el Padre es el que me perfecciona. ¿Me di a entender? Vean qué dice Lucas, no sé si lo logran ver, pero se lo leo. Lucas capítulo 9, versículo 62. 10 minutos me quedan, hermano, ya lo voy a dejar en paz. Voy a ser apto para terminar puntual. Lucas 9, 62. Pero Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado y mira hacia atrás es apto, vean qué tremendo, para el reino de Dios. Entonces, mis amados hermanos, para entrar en el reino de Dios se necesita ser apto. Y se lo pregunto, y si yo, este sí es por mí, y si yo no soy un buen esposo, ¿seré apto para el reino de Dios? ¿Seré apto para ser pastor? ¿Sabe qué va que se diga a predicar yo, digan ustedes? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué necesitamos ser aptos? Porque ustedes y yo queremos ser parte de ese reino de Dios. Amén. Pero para eso, volvemos a todo, tengo yo que buscar al Padre de toda gracia, que la gracia me perfeccione, me hago apto. Y una vez yo empiece a tener una relación con el dueño de este reino, que es Dios, no voy a poder dar marcha atrás. Porque lamentablemente muchos cristianos dan marcha atrás. Porque le faltó gracia, le faltó perfeccionamiento, pero no fue apto. O sea, tal vez sí tuvo la gracia, tal vez sí lo estaban perfeccionando. Y no hay mejor forma de perfeccionar a alguien, mis amados hermanos, que sirviendo en una iglesia. Los hermanos de las iglesias son buenos para perfeccionarlo. Y ahí es donde uno se da cuenta, sí, tiene gracia para soportarlos o para imponerles manos. Entonces, probablemente alguien, mis amados hermanos, iba en ese proceso, tenía gracia, estaba siendo perfeccionado, pero le faltó lo último, ser apto. Y por eso volteó atrás, porque claramente lo dice ahí. Pues Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Entonces aquí ya ustedes y yo tenemos que escudriñar nuestras vidas, mis amados hermanos. Uno de estos días, no recuerdo qué día fue, tal vez ustedes se recuerdan, pero el Señor me daba una profecía y yo la vi acá, y la profecía decía: has dudado hasta de mí, has dejado de creer hasta en mí. ¿Por qué? ¿Cómo puede llegar hasta el corazón mío, digámoslo así, para que yo deje de creer en Él? Si por Él es que me levanté esta mañana, o sea, Él me dio la vida, o sea, debe estar demasiado trastocado y un corazón que ya no es apto. Pero ¿qué le pasó a ese corazón para que dejara de ser apto? Si lo era. Perdió la gracia. Y yo les digo, mis amados hermanos, es lamentable decirlo, pero tengo que decirlo. Pero bien, les cuento que en la iglesia uno encuentra gente que le ayuda a perder la gracia. Aunque usted no lo crea. Ah, gloria a Dios que sí lo creen. Entonces les digo, ¿qué tengo que hacer yo si me encuentro con uno de esos? No perder la gracia. ¿Por qué? Porque como lo decía mi esposa uno de estos días, ningún hombre, ninguna mujer, ningún ser humano vale la pena para que yo me aparte del Señor, para que yo me amargue si tengo un Dios amoroso. ¿Amén? Bueno, me quedan 6. Me quedan 3 acá. 6, 1 por minuto. Ok, miren cómo empieza pues. Me empieza perfeccionando y me hace apto. Pero luego dice que me afirma. Aquí lo leímos, ¿verdad? Dice acá, me perfeccionará, me afirmará. La palabra afirmará significa volverse resueltamente en cierta dirección.
Si ustedes y yo estamos, mis amados hermanos, una vez más no me refiero a este lugar, sino si estamos en el nivel espiritual, en la decisión que tomamos de abrirle nuestro corazón al Señor, ¿saben por qué fue? Porque en más de algún momento tomamos la decisión de volver con resolución y caminar en una dirección. Como dice un corito por ahí, he decidido seguir a Cristo. ¿Qué más dice? No se lo saben. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y luego dice, aquella vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado, perdón. Es que eso es lo que pasa con muchos, mis amados hermanos, que deciden seguir a Cristo, pero la vieja no la quieren dejar, o al viejo tampoco. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer, mis amados hermanos, para estar afirmados, volvernos resueltamente en cierta dirección? Y la Biblia dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, ¿cuál es ese camino por el cual yo tengo que preguntar? El camino que es Cristo. La Biblia dice que habrá un camino, también dice, y ese camino será llamado camino de santidad. ¿Y saben qué es lo sorprendente? Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y cualquiera, dice, por torpe que sea. Miren qué tremendo. Pero si anda por ese camino, el camino de santidad, no se extraviará. ¿Por qué no se va a extraviar? Con todo respeto, pero así lo dice la Biblia, aunque sea tontolín o torpe, porque está viviendo en santidad. Pero si deja de vivir en santidad, quiere decir que el camino, la dirección que llevaba, no estaba tan resuelta. ¿Qué le pasó a Judá? La Biblia dice que Judá iba por un camino y vio junto al camino una mujer que fue tomada por ramera, por prostituta. Y dice la Biblia claramente, y se desvió junto al camino. ¿Y qué le pasó? Terminó cometiendo adulterio, fornicación, incesto, miren todo lo que cometió. ¿Por qué? Porque se metió con uno de sus familiares. Bueno, acá ni yo mismo lo logro ver bien, hermano, pero primero yo sí lo logro leer. Santiago capítulo 5, versículos 19 al 20. ¿Qué dice ahí? Dice: hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno lo hace volver, ¿qué significa afirmará? Volverse. Si alguno lo hace volver, versículo 20 dice: sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué ustedes y yo necesitamos la gracia? En este caso, ya la gracia me perfeccionó, ya me hizo apto, pero ¿por qué ahora necesito que me afirme? Porque si yo no me afirmo y ya soy apto, ¿qué va a pasar? Mi alma puede ir a parar a la muerte. Yo conozco, les digo esto con mucho dolor, no cualquier cristiano, ministros primarios que cayeron y no se volvieron a levantar. ¿Por qué? Y esto es una pregunta que yo me hago. Por eso les pido mucho que oren por nosotros y por los pastores que conozcan. Oren, bendíganlo. ¿Por qué? Porque cuando cae un pastor, mis amados hermanos, cae un pueblo. Escrito está: heriré al pastor y dispersaré las ovejas. Detrás de cualquier ministro hay un pueblo, hay muchas almas. Así pastoree 2 almas, son 2 almas. Y escrito está que por un pecador que se arrepienta hay fiesta en los cielos. Por uno, y ahora por 2, pues hay 2 fiestas, pastor. Imagínense. Entonces, ¿por qué necesito yo que la gracia me afirme? Porque aunque sea apto, pero si no me afirmo, corro el riesgo de salirme del camino. Y luego, como lo dice acá, y salvará su alma de la muerte. Pero si yo no me afirmo, el alma puede parar en la muerte. Qué tremendo, ¿verdad? Ya voy a ir terminando, entonces unos 20 minutos. Son bromas, ya el tiempo se me cumplió, pero me faltan 2. Dice que nos afirmará, pero también nos va a fortalecer. Vean esto, ¿no? La palabra fortalecer significa vigor corporal, conocimiento y poder espiritual, y confirmar. A mí me llamó mucho la atención este significado. ¿Por qué?
Porque el Señor, por medio de la gracia, está ministrando nuestro ser integral. Dice claramente, vigor corporal. ¿Y de qué está hablando si dice corporal? Del espíritu, pastor. No, ¿verdad? ¿De qué está hablando? Si dice corporal, está hablando del cuerpo. Pero ¿en dónde ustedes y yo recibimos el conocimiento? El conocimiento se recibe en el alma. Ahí está el intelecto, en el alma. Y dice, ¿y poder espiritual? ¿De qué está hablando? Del espíritu. Entonces, ¿por qué ustedes y yo necesitamos esa gracia que perfecciona, afirma y fortalece? Porque ministra el cuerpo, el alma y el espíritu. ¿Por qué mucha gente cae? Porque no tiene ministrado el cuerpo, el alma y el espíritu. Ya voy rápido. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 23 dice que y el mismo Dios de paz os santifique y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice, sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí está hablando, mis amados hermanos, de una administración al ser integral. Y termino. Establecerá. Miren qué significa establecer. Colocar una base para consolidar, cimentar y fundar. Y la cita es 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 19. No obstante, dice, el sólido fundamento de Dios permanece firme. O sea, aquel que tiene un fundamento, que es Cristo, que es Dios, pero que está centrado en la gracia, permanecerá firme. No estamos aquí para juzgar ni hablar mal de nadie, que Dios nos libre, pero solo por poner un ejemplo. ¿Qué pasa entonces con aquellos que un día le sirvieron y cayeron? ¿Qué les pasó a los pobrecitos? Perdieron la gracia, dejaron de ser perfeccionados, dejaron de estar afirmados, dejaron de ser fortalecidos y ya no pudieron ser establecidos. ¿Por qué? Porque perdieron la base, perdieron el fundamento. Pregunto y termino con esto. Si me responden, termino. Si no, empiezo otra vez. ¿Necesitamos gracia, sí o no? ¿Para qué? Para todo, ¿verdad? Para ser apto para todo. Si yo voy a pintar esto, por ejemplo, lo voy a hacer porque soy apto. Si no, no me meto. ¿Me doy a entender? O sea, si voy a hacer algo, es porque estoy apto para poder hacerlo. Entonces, si nos metimos al matrimonio, que nos ayude el Señor. No, Él nos va a hacer aptos, mis amados hermanos. Amén. No quisiera terminar, pero tengo que. Amén y amén. Le damos una fuerte ofrenda de palmas a nuestro buen Dios, mis amados hermanos.